Ernesto Gasco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le ha llevado a relatar este infierno ahora, casi 50 años después? Pues cuando me hicieron la entrevista, la última pregunta era sobre la ley de protección de la infancia y la asociaban un poco a si la vulnerabilidad de los niños, los abusos en menores, tenía algo que ver con la pobreza, ¿no?, de las familias. Mm. Y eso me revela tanto, porque los abusos se dan en todo tipo de circunstancias, que entendí que la mejor forma de poder manifestar que los abusos son abusos, independientemente de la situación económica de las familias, era explicar que yo también lo tuve, ¿no? En su momento, en la escuela, cuando era muy pequeño, estaba en primero de GB, creo que son 7 años, en 1970, y que, por tanto, era necesario poner voz, ¿no?, a esa situación. Y bueno, pues a partir de ahí se remueven toda una serie de sentimientos complicados. El agresor era su profesor. Sí. No era yo el único alumno, éramos más alumnos los que pasábamos por el pupitre. Tenía una mesa que estaba un poco más alta, nos llamaba de vez en cuando mientras el resto de la clase estaba haciendo los deberes, y bueno, pues ahí se produjo una serie de abusos pues que lamentablemente los olvidé durante muchos años, porque pensaba que era un juego. Cuando eres tan pequeño, con 6 o 7 años, eres muy vulnerable y no tienes conciencia casi de lo que se está produciendo, y además lo está haciendo un profesor, lo está haciendo un fraile, un hermano en aquel momento de ese colegio, y por tanto ese abuso de autoridad que también se produce es muy patente, y eres un niño muy indefenso, o una niña muy indefensa, ¿no? Y se trata un poco de que esos niños y niñas, pues, si alguien les dice que está jugando o que eso es lo normal, pues sepan que no es así. ¿Cuánto tiempo tardó usted en ser consciente de que no era normal lo que estaba pasando, de que no era ese juego? Pues hombre, cuando ya eres pues mayor, un adulto, cuando tienes, yo qué sé, 17, 18 años, es decir, un tiempo bastante... Pues cuando empiezas a tener o a desarrollar tu propia sexualidad y a conocer otras personas, ¿no? Entonces te das cuenta de lo que fue, pero el mecanismo, pues es olvidarlo, ¿no? Yo lo olvidé, lo tenía ahí olvidado totalmente, y sí que con la labor del Alto Comisionado, lucha contra la pobreza infantil, que ahora desempeño por petición del propio presidente, empieza a surgir este tema, se hacen reuniones, bueno, vienen distintas entidades y asociaciones a contar la problemática, y es cuando recuerdas, y a mí también me pasó eso, ¿no? A mí también me pasó eso, y eres consciente de la barbaridad que es, ¿no? Que no es un juego, y realmente, pues, esperemos que la nueva ley permita que los niños y niñas tengan un espacio donde también lo puedan contar con plena libertad, ¿no? Y se sientan respaldados, porque uno de los grandes problemas cuando eres tan vulnerables, en qué ámbito y en qué espacio lo puedes comentar o lo puedes trasladar para que realmente sea eficaz, ¿no? Y ¿Usted se eviten pensó en contarlo en su situaciones. casa o a su entorno? Pues no, pues que en aquella época, ¿cómo ibas a ir a tus padres, no sé, a contar algo que tú mismo no sabes lo que es, ¿no? Ya. Con 6, 7 años a los niños no se les hablaba de sexualidad, vamos, ni más tarde, ¿no? Quiero decir que en la época franquista este era un tema tapado, entonces no sabes muy bien, ¿no? Cuando te indican que realices unos tocamientos, etcétera y tal, pues no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Han pasado casi 50 años desde aquellos abusos, ni siquiera con esta ley de protección de la infancia que amplía enormemente los plazos de prescripción, pero ni siquiera con esta ley, Sí. habiendo pasado 50 años se podría juzgar a esta persona. ¿Usted sabe si él vive? Bueno, no, era una persona mayor, Ya. estoy convencido por ley natural que no está vivo, ¿no? Yo lo que sí recuerdo es que uno de mis compañeros al final de curso, porque era vecino y vivíamos todos cerca, ¿no?, del colegio, ese comentó algo a su madre, y su madre sí que fue al colegio, habló, y este fraile, este hermano, se trasladó o desapareció del centro escolar. Eso lo recuerdo, y quizás eso también me ayuda, ¿no? No volverla a ver nunca más, o no volver a pasar por situaciones parecidas que no las he vuelto a sufrir, pues sin lugar a dudas ayuda a olvidar, ¿no? Hasta ahora esto usted no lo había compartido prácticamente con nadie. ¿Qué mensajes le han llegado hoy? Me refiero, No, hoy supongo he que habrá hablado tenido familiares, amigos hoy he que le han hablado dicho, ¿por qué no me lo con mi dijiste? madre, hoy he hablado con mi madre Con su por madre. primera vez, ¿no? ¿Y qué le ha dicho ella? Pues que no sabía nada, que cómo no había hablado con ellos, ¿no? Pero ya le he dicho, es que era un niño muy pequeño. Yo
que no sabía si eso estaba bien o mal. La persona que está abusando de estos niños, de mí, de otros compañeros, bueno, lo hacía pidiendo discreción, secreto, te enseñaba a la vez a sumar, restar, multiplicar, ibas a su mesa, que era más grande, para él enseñarte cómo se multiplicaba o cómo se dividían, y por tanto ves que otros niños también lo hacen, de la propia clase, estás en clase, no es en un espacio fuera, ni solos los dos, nunca, ¿no? Entonces no eres consciente, ¿no? Eres más consciente de mayor, y ya de mayor no vas a contar nada a tus padres. El tema había pasado y bueno, pues yo me he desarrollado mi vida con tranquilidad y normalidad, sin ningún problema mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que quiero poner de manifiesto que los niños y las niñas son muy vulnerables a ciertas edades, y la ley debe facilitar muchísimo que puedan encontrar espacios de libertad y de confort para que puedan comentar estos hechos, si es que se producen. Ojalá no se produjeran, evidentemente, y no tenga que pasar nadie por estas situaciones. Supongo que para su madre ha tenido que ser durísimo ser consciente de que esto se le escapó, de que no supo ver o no tuvo la información y las herramientas, ¿no, para ayudar a su hijo. Lo primero que ha dicho es que si mi padre estuviera vivo y lo hubiera sabido, hubiera ido y lo hubiera matado en la cárcel, ¿no? En aquella época mi padre, el pobre, pero bueno, sin lugar a dudas, pues claro, es muy duro, difícil, pero bueno, yo fui un niño feliz y viví feliz, y he tenido todo el cariño de mi familia y de muchos amigos, y eso me ha ayudado a ser una persona muy optimista y en la vida, y con ganas de hacer las cosas mejor y hacer un mundo mejor, ¿no? Y bueno, pues en este momento sí que, al tener una tarea mucho más vinculada a la infancia, pues lo he rememorado, me ha venido de nuevo a la conciencia, y creo que hay un trabajo muy amplio por hacer, tanto educativo, formativo, social, pues para erradicar esta lacra. Ernesto Gasco, alto comisionado del Gobierno de España para la Pobreza Infantil, gracias por contarlo en la cadena SER y buenas noches.